Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al santo. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, martes 9 de septiembre, en este devocional diario. Les queremos agradecer sus comentarios, el que nos escriban. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, dejando un comentario. También las preguntas que nos han dejado, les agradecemos, esperando que podamos contestar o las respuestas que estemos brindando sean de bendición para ustedes. Les invitamos también a que puedan compartir esos devocionales, que nos sigan dejando un comentario, que todo el material a disposición aquí en el canal sea de bendición a cada uno de ustedes. El devocional de hoy lleva por título Salvos por Fe, estando en Romanos 4 del 1 al 8. Vamos a estar continuando, vamos a estar iniciando este estudio del capítulo 4, pero el tema sigue siendo casi el mismo. El apóstol Pablo viene haciendo aquí una defensa muy puntual con respecto a lo que es la salvación por fe y lo que no es la salvación por obras. Quiere quitar esta idea de que tanto en los cristianos judíos de Roma y los romanos y también en nosotros, quiere quitar esa idea de que nosotros podemos ganar la salvación. La verdad es que no podemos ganar la salvación. Estamos imposibilitados a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Justamente necesitamos a Cristo, necesitamos al Salvador para poder ser salvos. Y es justamente ello lo que empieza a hablar aquí el apóstol Pablo. Y vamos a estar viendo dos puntos. En el primero, salvos por fe. 1, confiando verdaderamente en Dios. El apóstol Pablo empieza aquí a poner un ejemplo. Y para que ellos no tuvieran duda, les habla con respecto a Abraham. ¿Pero por qué les habla con respecto a Abraham? Abraham es el patriarca, es el principal fundador del pueblo de Israel. De su descendencia es que tenemos a Isaac, de ahí tenemos a Jacob, que cambió su nombre, Dios le cambió el nombre a Israel, y de Israel tenemos lo que son las 12 tribus. Y de las 12 tribus es donde se empieza a conformar el pueblo de Israel, ya como una nación después del tiempo en Egipto, y podemos seguir mencionando el recorrido. Pero Abraham es conocido como el patriarca. Siempre es mencionado Abraham, Isaac y Jacob. Entonces siempre se tenía ellos tenían este orgullo nacional de decir es que Abraham, nuestro patriarca, como los mexicanos dijéramos un poquito, Miguel Hidalgo Costilla. Un ejemplo, no muy nacionalistas, pero un ejemplo más o menos como para que nos ubiquemos en qué cuestión. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Ellos se creían tan orgullosos, tanto que los fariseos en una conversación con Jesús, en Juan, ellos le dicen, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Y Dios le dice, Jesús les contesta, bueno, pues ustedes no se comportan como él. Expresamente estoy hablando de Juan 8, 31, 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús les dijo expresamente, ustedes siguen en pecado, no importa que sean linaje de Abraham. En los tiempos de Pablo, años después, ellos seguían con este estigma, esta idea de que por ser descendencia de Abraham no iba a haber ninguna complicación. Bueno, se convierten al evangelio, pero tienen esta cuestión. Ellos han sido circuncidados porque su padre Abraham fue circuncidado. Y ahí donde viene el pacto. Sin embargo, aquí empieza a esclarecer todas las ideas que también se contrastan en la carta a los Gálatas. Pero vemos el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué encontró Abraham, nuestro padre, o sea, el patriarca, según la carne? Porque si Abraham fue justificado, o sea, si él fue salvo por las obras, por todo lo que hizo, entonces tiene de qué enorgullecerse, pero no para con Dios. Entonces vemos acá que Abraham es usado como un ejemplo de fe y no un ejemplo de obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, lo que nos dice el verso 2,
Abraham podría actuar con orgullo ante las personas, pero ante Dios eso no tiene ningún sentido. Es por eso que dice el verso 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Antes de que sucediese la circuncisión, antes de que Dios le mandase e hiciese ese pacto, bueno, primero Abraham creyó, y eso se ve reflejado en Génesis 15, en el versículo 5 dice, justamente 15, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué he de conocer que la he de heredar? Entonces, aquí hacen el primer pacto. Más adelante, cuando tiene a su hijo Ismael, es cuando se instituye lo que es la circuncisión. Lo podemos ver en el capítulo 17. Pero primero, ¿fue la circuncisión, el acto, las obras o la fe? Primero fue la fe. Y es lo que está tratando de demostrar aquí el apóstol Pablo. No somos salvos por lo que podemos hacer. Podemos ser muy buenas personas, podemos apoyar a muchos otros, podemos ser muy caritativos, podemos ser muy amables con quienes son amables con nosotros, podemos ser malas personas con quienes son malas personas con nosotros, podemos actuar muy convenenciero, podemos ayudar de vez en cuando y decir que somos buenos. Sin embargo, eso no nos sirve absolutamente nada. ¿Qué es lo que necesitamos? Confiar y creer únicamente en Dios y no en lo que podemos hacer. Porque lo que dice acá, versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Somos salvos por fe cuando confiamos verdaderamente en Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, salvos por fe, 2, para ser libres del pecado. Dice el verso 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí nos pone un segundo ejemplo. ¿Y qué es lo que nos dice este segundo ejemplo? Al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, no se le cuenta como un regalo, sino como deuda. Ustedes, hermanos, que ya están empleados o los que están en algún emprendimiento, cuando cumplen con su labor, su jornada laboral, con su entrega de productos, el pago o la remuneración no es como que, bueno, aquí te va un regalo por lo que hiciste. No, sino que es una compensación proporcional a lo que estuve trabajando. Y es prácticamente lo que nos está diciendo. Si pudiéramos hacer algo y ganar nuestra salvación, bueno, esto sería un premio. Sin embargo, nosotros no podemos hacer algo así. Dice, al que no obra, al que no hace nada, sino cree en aquel que justifica al impío, traduciendo, sino que cree en Dios quien nos limpia, dice, su fe, su confianza le es contada por justicia. Lo que nos está diciendo acá es que somos incapaces de ganar la salvación. Por eso es que creemos y somos salvos. Por ello es de que creemos y somos salvos. Y nos viene otro ejemplo, un tercer ejemplo, dice el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. David habla con respecto, ¿qué es lo que significa bienaventuranza? 3 veces feliz, o sea, alguien que es plenamente feliz en un resultado. Y eso es algo que viene con respecto a lo que Dios permite. Dice el mismo versículo 6, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Únicamente podemos ser dichosos, muy felices, plenos por la gracia de Dios, por ese regalo que Dios nos entrega. ¿Y qué es lo que dice? Está citando acá el Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. Este salmo está escrito igual en sintonía con el Salmo 51. Y si saben en qué momento se escribe el Salmo 51, pues ya vamos a poder entender un poquito cómo decir, wow. El Salmo 32 y el Salmo 51 fue escrito después de que David pecó con Betsabé, le quitó la vida a Urías, que era el esposo de Betsabé, y es confrontado por el profeta Natán. ¿Y qué es lo que dice acá? Versículo
versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo que nos está diciendo acá es que nosotros, al ser incapaces de ganar la salvación, vamos a creer únicamente en Él. Y vamos a ser justos, por lo que nos dice en el mismo versículo 5 y versículo 6. Su fe les es contada por justicia. Y dice, Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, al ser perdonados por la gracia de Dios, al momento de que creemos, somos llamados justos. Pero también somos bienaventurados porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Somos realmente felices porque nuestras maldades han sido cubiertas. Y no solamente han sido perdonadas, sino que han sido cubiertas. Y dice, bienaventurado a la persona a quien el Señor no inculpa de pecado. No, el Señor no nos está reclamando, no nos reclama, no nos echa en cara nuestras debilidades, sino que el Señor dice que olvida nuestro pecado, lo arroja a lo más profundo de la mar. El Señor nos llama a un arrepentimiento verdadero, pero eso es algo que nosotros no, por nuestras propias facultades, no podríamos hacer. Es por eso que somos salvos por fe, confiando únicamente en Dios. Y también somos salvos por fe para ser libres del pecado. Y tenemos tenemos el ejemplo de Abraham, que fue salvo, que creyó a Dios y fue salvo. Tenemos este ejemplo en que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos entrega la salvación sin que nosotros lo merezcamos. Y tenemos el ejemplo de David, que a pesar de haber pecado gravemente, Dios lo perdonó. Sí, hubieron resultados, repercusiones de su pecado. Dios lo ayudó a pasar esas circunstancias, pero Dios lo perdonó. El ver la gracia de Dios en estos diversos ejemplos y en estas circunstancias que el apóstol Pablo está mencionando es justamente para eso. Dios perdona a todo aquel que se acerca con fe y dispuesto para que el Señor haga la obra en nuestros corazones. ¿De qué forma nos estamos acercando a Dios? Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida el día de mañana, continuaremos el estudio devocional. Saludos. Siempre quiero conocer